para seguir reivindicando unas pensiones dignas para ahora y para el futuro. Eso del futuro debería ser un aspecto que debería valorar mucha gente, porque cuando hablas con cualquier persona que está trabajando, que tiene 40, 50 o 55 años, todo el mundo siempre dice lo mismo. No, si para mí no va a haber. Ese es el problema, que la gente, tanto hablar de las pensiones, tanto hablar los partidos políticos o los políticos del tema y las tertulias, que no hay dinero, se le ha metido en la cabeza a la gente de que no va a haber dinero para las pensiones, y así están, que pasan del tema, y nosotros, bueno, más que menos, todo el mundo, los pensionistas tenemos nuestra pensión y vamos consiguiendo algunos objetivos como la subida del 1,6, pero lo que nosotros defendemos no es eso, que eso ya está, sino que lo que defendemos es unas pensiones dignas para ahora y para el futuro, que se mantenga el sistema público de pensiones, que se mantenga el sistema que nosotros hemos heredado y que tenemos que dejar en herencia a los que vengan después. Y no votaron en contra, sino que se abstuvieron el Partido Popular y Ciudadanos, que no han explicado por qué se abstuvieron en cuanto a las medidas de los pensionistas. Yo estaba mirando a ver qué habían dicho sobre las pensiones y de eso no decían nada. Con otras medidas de empleo que había en el decreto, pero bueno, el decreto, la parte fundamental era esta, y deberían haber votado a favor de este decreto, como votaron a favor de otros decretos, como la subida salarial de los funcionarios, por ejemplo, que se votó el mismo día. Deberían haberlo votado también. Pero en fin, nosotros cuando decimos que era una inocentada es por eso, porque no hay nada más. Por ejemplo, se sigue manteniendo la espada de Damocles esa del 0,25 de subida de las pensiones, porque eso, la reforma laboral, la reforma de las pensiones que estableció en su día el Partido Popular no ha sido derogada, por lo tanto eso está ahí. En el propio decreto se dice que se da un plazo de 6 meses para que tanto la Comisión del Pacto de Toledo como los agentes sociales, UGT, comisiones y la patronal COE, acuerden un sistema de reforma de la seguridad social que permita mantener el poder adquisitivo de las pensiones. Y ahí hay uno de los peligros que se ven. En ese decreto que se tiene que establecer posteriormente, pueden introducir otros índices al margen del IPC, y eso es lo que nos tememos y lo que podría abaratar las futuras pensiones, la futura subida de las pensiones, que no sea solamente el IPC, sino que pongan otros índices como la evolución de los salarios, que es el que más están hablando, la evolución del empleo, que si hay más salarios y que si hay tal puede subir, pero que si hay menos salarios y menos empleo porque aumenta el paro, no subiría el 1,6. Por lo tanto, en eso no nos parece correcto lo que ha hecho el gobierno, y lo que ha hecho el Congreso al aprobar este decreto, y es que han dejado todavía en la espada esa del 0,25 en vigor. Esa ley sigue en vigor, si no se modifica, el año que viene sería el 0,25 de subida. Otra serie de cosas que tampoco se han tocado y que esperábamos algún gesto por parte del gobierno, porque el gobierno ha dicho que sí, que tiene que haber otros cambios diferentes. Por ejemplo, la discriminación de las mujeres en cuanto a las pensiones, que también se da la discriminación por género en las pensiones igual que en los salarios. No se recoge nada, ninguna medida lo más mínimo positiva que pueda haber, no se recoge nada. ¿Por qué? Porque bueno, pues el gobierno no lo habrá considerado procedente, y desde luego sí que es lógico que empiecen a tomarse medidas, aunque sean pequeñas, para poder ir acabando con esa discriminación, porque si no se va tomando nunca ninguna medida, pues tampoco no se va haciendo nada. Lo mismo pasa con lo de la pensión mínima que marca la Carta Social Europea. Recordar que siempre estamos hablando que la Carta Social Europea plantea una pensión mínima de 1.084 euros, y España, como Estado firmante de esa Carta Social Europea, está obligada a tomar medidas en esa línea. Desde la coordinadora se les planteaba que las pensiones mínimas subieran el 8% para irse acercando a eso. También había otras ideas que decía que si el salario mínimo ha subido el 22%, que las pensiones mínimas también deberían haber subido el 22%, para ir avanzando en equiparación al salario mínimo interprofesional. Esto no ha sido así, o sea que es otra medida por la que se califica de inocentada a este Real Decreto. Desde luego, medidas que se plantean
La coordinadora, bueno, nuestra tabla reivindicativa no la vamos a repasar porque la hacemos muchas veces, pero sí que hay que citar algunas reivindicaciones que estamos siempre diciendo, pero que entendemos que el Gobierno tiene que ir asumiendo. Por ejemplo, para dar validez al sistema público de pensiones es necesario en este país una reforma fiscal progresista y una reforma fiscal que haga que paguen más los que más tienen, y una reforma fiscal que nos acerque a lo que ocurre en Europa. En España, según diferentes estudios, se paga el 7% menos que la media que se paga de impuestos en la Unión Europea. ¿Eso qué hace? Pues eso hace que haya menos dinero para los diferentes servicios públicos y menos dinero también para el sistema de pensiones. ¿Eso cómo se evitaría? Bueno, pues aparte de una subida de impuestos para las personas que más tienen y que más ganan, también evitando el fraude fiscal. Según Gesta, en la asociación esta de inspectores que tanto salen en la televisión, en España se pierden al año cerca de 80.000 millones por fraude fiscal.